Una perspectiva global del programa de la paradoja vegetal. El revolucionario enfoque del programa de la paradoja vegetal ayuda a lograr tanto un óptimo estado de salud como el dominio de la capacidad de controlar el propio peso, nutriendo al propio organismo y a la propia flora intestinal saludable, con lo que tanto uno como la otra necesitan. En los siguientes capítulos abordaremos los aspectos específicos de cada una de las tres fases del programa de la paradoja vegetal. Entre tanto, he aquí un apunte de sus fundamentos básicos. Fase 1. Esta fase de depuración en 3 días constituye el comienzo del proceso de reparación del intestino, en el que se fortifican los microbios beneficiosos y se erradican la mayor parte de los perjudiciales. Después de esos 3 días, microorganismos intestinales habrán cambiado y, en consecuencia, lo habrán hecho también el intestino y el tubo digestivo en su conjunto. Sin embargo, para evitar el retorno de las bacterias dañinas, es importante pasar de inmediato de la fase 1 a la fase 2. Fase 2. En esta fase es en la que verdaderamente arranca el programa de la paradoja vegetal. Lo único que te pido es que me des 2 semanas y, como recompensa, te devolveré la vida saludable de la que antes disfrutabas. En solo 2 semanas podrás sentir y comprobar el cambio. Así de poderosos son sus efectos. Y después de 6 semanas, habrás asimilado por completo estos nuevos hábitos de alimentación. En ese tiempo te pediré que elimines o reduzcas ciertos alimentos y que tomes más cantidad de otros. He aquí una breve perspectiva general. Inicialmente se deben eliminar las principales lectinas, cereales y leguminosas, incluidos el maíz y la soya, que también contienen sustancias estrogénicas, los alimentos base de organismos genéticamente modificados, los productos agrícolas tratados como glifosfato y numerosas grasas saturadas. Entre ellos se cuentan los productos a base de cereales integrales que hipersensibilizan al sistema inmunitario. No obstante, los vegetarianos y los veganos no deben temer nada. Más adelante se ofrece una solución para ellos. Es necesario eliminar todos los azúcares y edulcorantes artificiales. Es importante minimizar la ingesta de la mayor parte de las grasas omega 6 que activan el modo de ataque al cuerpo, favoreciendo el almacenamiento de grasas y aumentando la sensación de hambre. Igualmente, deben eliminarse las carnes de aves de corral criadas industrialmente, incluidas las llamadas de cría al aire libre y las carnes de vacuno, así como los lácteos asociados a ellas, y también todo el pescado criado con técnicas de acuicultura que es alimentado con antibióticos, maíz y legumbres, cargados de grasas omega 6 y fumigados con glifosfato. Sí se pueden tomar pequeñas porciones de frutos secos, guacamole o simplemente medio aguacate de la variedad Hass como tentempié. Con el tiempo es posible comprobar que si se consumen los alimentos adecuados, ya no se sentirá la necesidad de tomar tentempiés. En cambio, los alimentos no apropiados no hacen más que aumentar las ganas de comer. Debe evitarse el consumo de productos que contengan interruptores endocrinos. Por contra, sí han de consumirse los alimentos siguientes: todas las verduras de hoja y algunas otras verduras, y una cantidad sustancial de tubérculos y otros alimentos que contengan almidones resistentes. En principio, la fruta debe erradicarse de la dieta, aunque en una fase posterior,
pueden reintroducirse las frutas de temporada, pero solo como golosinas de consumo ocasional. Es preciso aumentar el consumo de grasas omega 3, en particular de las presentes en el aceite de pescado, el aceite de perilla o el de linaza, así como en otros aceites aprobados, como los de aguacate, nuez, oliva o nuez de macadamia, y también el consumo de triglicéridos de cadena media, todos los cuales favorecen la rápida reparación de la barrera intestinal. No se deben tomar más de 250 gramos de proteína animal al día. No olvidemos que el pescado y el marisco pertenecen al reino animal, principalmente procedentes precisamente del pescado y el marisco salvajes, no de cultivo acuícola, que presentan un elevado contenido de ácidos grasos omega 3 y no contienen el azúcar Neu5-Gc, destructor de las arterias, o de aves de corral alimentadas con pasto o con omega 3. Solo 125 gramos de la ingesta de proteínas diaria han de tener su origen en la carne de vacuno, en cualquier caso de reses alimentadas con hierba y pasto, ya que su carne presenta un contenido mayor de grasas omega 3 y menos de grasa omega 6 que la de los animales criados con cereales y soya. En cualquier caso, el contenido de Neu5-Gs es siempre elevado en cualquier tipo de carne de vaca. Fase 3. Opcional. En esta tercera fase, deben reducirse la ingesta total de proteínas animales, incluidas las procedentes del pescado, a entre 150 y 125 gramos diarios, con etapas intermitentes de ayuno. El programa CETO de cuidados intensivos de la paradoja vegetal, presentado en el capítulo 10, está específicamente diseñado para personas que padecen diabetes, cáncer o insuficiencia renal, o para aquellas a las que se les ha diagnosticado enfermedades neurológicas, tales como demencia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer o esclerosis lateral amiotrófica. Las personas afectadas por una de estas patologías pueden realizar el plan inicial de depuración en 3 días y pasar directamente al capítulo 10 para continuar con la aplicación del programa. En ese capítulo se incluyen indicaciones para determinar cuándo, si es el caso, puede efectuarse una transición a la fase 2. Buenas nuevas para los vegetarianos y veganos. En mi consulta he atendido a un elevado número de vegetarianos y veganos que han requerido mi ayuda a lo largo de los años. Por desgracia, la mayor parte de ellos eran lo que podría llamarse pastacereales legumbres atarianos. La simple petición de que renunciaran a sus fuentes habituales de proteínas vegetales, sin tener en cuenta el hecho de que eran precisamente esas las que les hacían enfermar, suponía un gran esfuerzo tanto para mí como para ellos. Sin embargo, afortunadamente, el trabajo con todos aquellos canarios, vegetarianos y veganos me permitió hallar una serie de formas de abordar el problema. Y he aquí el primero de los hallazgos que da inicio a la serie de buenas noticias. Una olla de presión destruye las lectinas, lo que permite disponer de una extraordinaria fuente de proteínas no obtenidas de las verduras, así como de las presentes en los vegetales de las familias de las solanáceas y las cucurbitáceas, que en realidad no son otra cosa más que frutas. Aún mejor, las legumbres desprovistas de las perjudiciales lectinas son un perfecto buffet para los microorganismos intestinales beneficiosos y sirven para prolongar la longevidad y potenciar la memoria. Y no solo eso, la mayor parte de las legumbres comercializadas en tiendas de alimentos orgánicos y varias de las marcas de alubias y otras legumbres en conserva están contenidas en latas que no tienen revestimientos interiores de BPA. Westbury Naturals
Eden Foods son dos de esas marcas. Eden Food cocina a presión las legumbres una vez enlatadas. En consecuencia, en la fase 2 del programa de la paradoja vegetal, los vegetarianos y veganos pueden tomar cantidades moderadas de legumbres y otros alimentos que en principio contienen lectinas, siempre convenientemente preparados. Por desgracia, las lectinas del trigo, el centeno, la cebada y la avena, en efecto, los cereales con gluten, no pueden destruirse, por lo que los alimentos que los contienen se mantiene fuera de los límites de lo admisible. Sin embargo, el uso de una olla de presión sí puede destruir las lectinas en otros cereales y pseudocereales, haciendo que su consumo sea seguro. Véase el epígrafe, no vale la olla a presión de la abuela, bajo estas líneas. De hecho, al destruirse las lectinas, el nivel de la ganancia de peso se reduce. No obstante, no se deben introducir en la dieta estos alimentos hasta la fase 3, si acaso lo vas a hacer. Conviene tener presente que los humanos no necesitamos estos cereales. Quisiera enviar un abrazo a todos mis colegas y amigos veganos y vegetarianos que deseo hacer extensivo a todos aquellos que tengan intención de reducir su ingesta de proteínas animales. Lo único que se interpone entre nosotros y un estado de salud realmente bueno son las lectinas presentes en las legumbres y en determinados cereales, que pueden destruirse en pocos minutos y por medio de un cocinado apropiado. No vale la olla a presión de la abuela. Es posible que haya quien no sea partidario de comprar una olla a presión, pensando que puede ser un utensilio de cocina peligroso. Casi todas las personas que crecieron en los años 50 o 60 han tenido noticia alguna vez de casos de explosiones de ollas a presión que creaban el consiguiente caos y que incluso llegaban a provocar incendios en la cocina. Las ollas de aquella época solo contaban con un regulador mecánico que permitía que en ocasiones la presión aumentara hasta causar efectos francamente desastrosos. Los modelos actuales son otra historia muy distinta, ya que cuentan con una tapa metálica con bloqueo de seguridad que soporta presiones muy altas, junta de goma hermética y válvula de descarga para mantener la presión constante. Por lo demás, son en general de un precio sorprendentemente asequible. Las ollas automáticas, como de las marcas Cuisinart o Instant Pot, se apagan cuando el ciclo de cocinado se ha completado, para llevar un estilo de vida libre de lectinas y, en consecuencia, libre de todos los problemas que éstas acarrean. Una buena olla a presión es un recurso sin rival.